Benvenuto a Casa con Stradivari, il podcast che ti porta nel mondo misterioso e affascinante della liuteria cremonese. Io sono Abram e ti guiderò in un viaggio di scoperte tra le vite e i segreti dei maestri liutai, come Amati, Guarneri, il leggendario Stradivari, la storia e l'arte degli strumenti ad arco, la musica classica ed i suoi protagonisti. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Casa con Stradivari. Nos volvemos a ver después de unas largas vacaciones. Y en esta ocasión, como os estaréis dado cuenta, pues tenemos un episodio en español. Nuestro primer episodio en español. Tenemos un invitado que es venezolano, que ahora vive en Colombia, viene de visita a Cremona. Ahora lo conoceremos un poco más. Y como él no habla italiano, pues adaptamos el podcast a la lengua de nuestro entrevistado. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Abraham. Es Carlos Istúriz, como os decía, viene de Venezuela y ahora nos contará un poquito sobre su historia y sobre su recorrido dentro de la lutería. Pero antes de empezar, como siempre me gusta preguntar a todos los invitados, ¿por qué empezaste en el mundo de la lutería? ¿Cómo te vino esa loca idea de meterte en esta aventura? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al que me pareció un podcast muy interesante. Y felicitaciones por la iniciativa de hacer este tipo de trabajos, que bastante hace falta. Y bueno, ¿de dónde vino esta pasión por la lutería? Viene de la familia, no porque mi familia haya sido luthier, sino porque mi padre siempre ha sido un gran aficionado a la carpintería, al trabajo manual, entre ellos el trabajo con la madera. Las camas donde dormíamos, la cocina de la casa, todo lo que era madera era hecho por mi padre. Y durante toda mi vida lo vi hacerlo. Me enseñó a usar las herramientas, a tener cuidado y buen manejo de las herramientas. Y bueno, esto me llevó a la lutería porque cuando ya yo estaba estudiando la escuela secundaria, uno de mis hermanos quería estudiar trompeta. Empezó a estudiar trompeta en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y a los pocos meses yo dije, bueno, yo también quiero estudiar algún instrumento. Cuando voy ahí a la orquesta, quería estudiar clarinete o fagot, pero al parecer lo que había disponible era el trombón. Y me dijeron, no, pero esto suena muy bonito, estudié trombón. Es mi otra profesión, trombonista. No la ejerzo en este momento. Pero entonces ya cuando estaba inmerso en ese mundo de la música, mi hermano mayor empezó a estudiar violín. Entonces en casa estudiaba mi hermano trompeta, el otro violín, yo trombón. Y esta conexión diaria con los instrumentos, el trabajo manual, me acercó mucho a la música y a las manualidades dentro de este arte. Comencé haciendo algunos trabajos manuales en algunas pequeñas tallas de piezas en metal, en clavos, bien sea un juego de ajedrez, piezas de ajedrez. Luego empecé a hacer con alambre siluetas de instrumentos. Continué haciendo pequeñas miniaturas macizas, de madera maciza, de mandolinas y guitarras, hasta que me atreví a hacer un violín en miniatura, en macizo. Luego empecé a hacer tapa, fondo, alguna talla de un mango, y hasta que hice un primer violín miniatura, ensamblado con lo poco que podía ver en libros, revistas, porque bueno, por supuesto en esa época no había internet y todo lo que tenemos a mano hoy en día. Entonces fui haciendo durante mis estudios de secundaria, mientras estaba desarrollándome mis estudios en la orquesta, mis estudios musicales, sabiendo que todavía no podía ir a estudiar lutería, porque ya yo sabía que quería estudiar lutería faltándome 3 años para salir de la secundaria. Pero importante terminar mi secundaria para poder ir a estudiar lutería. Hasta que hice un violín similar a un violín, un 32, luego similar a un violín medio, hasta que hice un 4/4, con todos sus defectos propios de la falta de conocimientos y con las maderas que podía tener en casa. Incluso partes de la cocina, cajones de la cocina de la casa fueron utilizadas para todo esto. Bastantes años duró la cocina de la casa, mi mamá con su cocina sin una parte de una de las piezas. Bueno, luego
habiendo terminado la escuela secundaria, ya yo decido ir a Caracas, trasladarme a Caracas, porque vivía en una ciudad que estaba a 400 kilómetros más o menos de la ciudad de Caracas. Relativamente cerca porque hay buena conexión con autopistas en Venezuela, eran 4 horas de camino. Decido estudiar, ir al conservatorio en Caracas, al conservatorio del sistema de orquestas, donde aparte de las materias musicales y el instrumento que es el trombón, también estaban los talleres de lutería. ¿En el mismo conservatorio? En el conservatorio, sí. ¿No? En el conservatorio. Y estos talleres, previos a estar en el conservatorio en Caracas, fueron fundados a finales de los años 70 en los Andes venezolanos. Ya esto a 8 horas de Caracas, más o menos, bastante lejano, en los Andes venezolanos. Un proyecto que tenía un padre, creo que era jesuita, el padre Vélez, si mal no recuerdo, en una especie de internado de estudiantes donde habían trabajos de carpintería, trabajos manuales y dentro de ellos la lutería. Porque el maestro José Antonio Abreu, quien fue el fundador del Sistema Nacional de Orquestas, conoció a este cura, a este padre, y le interesó la parte de por qué no, además de la carpintería y otros oficios, introducir la lutería. Y ahí se formaron los talleres de lutería a finales de los años 70. Luego estos talleres se trasladan a Caracas. Y es allí donde yo empiezo a estudiar en el año 1985, ya hace unas cuantas lunas. Uno antes que yo naciera. Sí, sí, hace bastante tiempo. Como yo bromeo con mis amigos, no, yo estaba muy pequeño cuando empecé. Sí, en el 85. Ya en el 86 ya yo había hecho mi primer instrumento para clientes externos al, al conservatorio, a la escuela de lutería. O sea que sí, estaba estudiando en el conservatorio la lutería, pero a su vez ya yo tenía mi taller particular porque siempre ha sido mi pasión, desde el momento en que lo descubrí. Cuando estabas contando lo de que en la escuela superior empezaste a hacer cosas también en la escuela, me ha venido el recuerdo que yo cuando tenía unos 12 o 13 años, que mi abuelo ha sido siempre carpintero. Y por parte de esa familia, pues también mi tío, mi padre empezó en carpintería también. Y me acuerdo que yo veía a mi abuelo que tenía sus libros de lutería, de violines, teníamos primos que hacían violín, mi tío también. Pues me acuerdo que me llevaba la madera, ¿cómo se llama esa? La madera de maquetas. Sí, sí, La, madera balsa. la madera de balsa, sí, Sí. que me la llevaba yo a la escuela, porque nosotros en España tenemos una materia que se llama tecnología, que en realidad lo que hacen es hacerte trabajos manuales. Y me acuerdo que como trabajo manual, pues yo le propuse al profe de, bueno, pues yo me traigo mi madera y hago mis cosas. Y me acuerdo que empecé a hacer un violín evidentemente plano, porque no tenía ni herramientas ni el conocimiento para doblar la madera. Después, bueno, descubrí que no era doblándola. Pero sí que es verdad que me han venido recuerdos cuando lo contabas de que yo me llevaba mi madera de balsa y me hacía yo mi violín en la escuela. Así que más o menos Sí, empezamos igual. bueno, y me hace recordar que esa inquietud también me pasó a mí. Yo intenté doblar la madera, tenía una madera delgada, bueno, quiero hacer la tapa del violín, ¿cómo hago? Puse a hervir una madera, a calentarla en agua durante mucho tiempo, a tratar de doblarla. Son vagos recuerdos porque tal vez fue algo muy fugaz, un intento, pero sí recuerdo que en una época intenté hacerlo, al final terminé siendo un instrumento tradicional venezolano que es el cuatro. Es una especie de guitarrita pequeña de 4 cuerdas y del cual hice un par antes de ir a... No, hice mucho más que eso. Hice como 2 o 3 antes de irme a estudiar a Caracas, con los pocos conocimientos, y de esto creo que no se conserva nada. Antes nos decías, bueno, acabas de decir también ahora que estudiaste en Caracas. Yo por lo que tenía conocido sabía que en Sudamérica y en Centroamérica estaba la escuela de Argentina, conocía la escuela de Colombia y la de México, pero yo no sabía que hubiera escuela en Venezuela. Sí, desde hace bastante tiempo. Yo no sé qué tanto tiempo tiene la de Tucumán, que es uno de los sitios que yo tenía pensado ir a estudiar apenas saliera de mi secundaria. Ir a Tucumán, o también llegué a buscar un folleto
de acá de Italia. No recuerdo el por qué no pude venir para acá, pero me quedé estudiando en Caracas. Me atrapó un poco tal vez. Y, pero sí existía la de Caracas, previamente fundada en los Andes venezolanos, la de San Miguel de Tucumán en Querétaro. Tenía entendido que había una, pero no tenía mayor información de eso. La de Colombia, en esa época no tenía información de ello. No sé cuándo se fundó la de Creo que sea Colombia. más reciente. Es mucho más reciente. Estoy seguro que ya es más hacia los años, más hacia el 2000, ya en este siglo, creo que es así. Pero sí, la de Venezuela siempre ha tenido sus sube y bajas, épocas mejores, épocas no tan buenas, porque han cambiado prioridades, entiendo un poco. Cuando creció muchísimo el sistema de orquesta, porque también hubo una bonanza económica a la cual no escapó el sistema de orquesta, porque prácticamente era el único proyecto cultural más eficiente que existía y por supuesto fue la que captó más recursos económicos. No había, hubiera sido muy egoísta si no hubiera sido así. Entonces, en ese momento el sistema creció muchísimo y dirigieron las prioridades mucho hacia el mantenimiento de los instrumentos. Se dejó un poco de lado la formalidad de la escuela de lutería Como construcción, hacerle un seguimiento, un pensum de estudio bien eficiente y no siempre fue eficiente. ¿Sabes más o menos cómo está ahora la escuela? ¿Si sigue en pie o...? Sigue en pie, he tenido información de ello porque he comenzado a retornar un poco después de 10 años fuera de Venezuela. Estoy viviendo en Medellín, donde me instalé hace 10 años, pero hace 2 años he comenzado a regresar un poco a mi casa en Venezuela, a retomar mis contactos y mis clientes en Venezuela que aprecian mucho mi trabajo. Y me he ido informando cómo está funcionando la parte de la lutería. Hay mucha necesidad, pero sí que han hecho un pequeño esfuerzo por empezar a llevar otra vez maestros, tanto desde Italia, de Francia y Alemania. Han habido este año por lo menos tres maestros que han llevado durante 2 o 3 meses continuamente eh, levantando un poco el sistema y el sistema constructivo, dándole un poco más de fortaleza. En este punto que, como dices, están intentando como revivir la escuela. Si nos estuviera escuchando algún venezolano o una venezolana que estuviera como interesado, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que sale de tu país y que puede estar interesado en el mismo oficio que haces tú? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, el principal consejo, así como se les doy a muchos músicos, también en la lutería pasa, que es que traten de explotar todo el conocimiento que puedan recibir en Venezuela. Todo lo que puedan recibir de allí, siempre y cuando esté bien enfocado, que esté lo mejor dirigido hacia una escuela exitosa, como es la escuela cremonesa, por ejemplo. Y hasta que ya cuando el momento en que no puedan explotar más del conocimiento que puedan recibir en el país, sí busquen otros destinos. Por ejemplo, por supuesto, aquí en Cremona. Eh, es una de las principales recomendaciones. Hay otras escuelas en el mundo, por supuesto, pero la más conocida y la de gran tradición es la de acá y me parece una excelente recomendación. Ahora estoy pensando que, bueno, hace pocos días que nos conocemos, pero por lo poco que te he conocido he tenido la impresión de que has ido aprendiendo un poco allí donde has llegado. Y me viene una pregunta. Sé que has conocido el método de construcción cremonés porque has estado haciendo instrumentos aquí en Cremona con diferentes maestros luthiers. ¿Qué diferencias encuentras de lo que aprendiste en la escuela en Venezuela a lo que has aprendido aquí en Cremona? Bueno, muchísimo. Empezando porque mi primer maestro, el maestro que tuve en la escuela, de origen peruano, nos enseñó muchas cosas buenas que fue trabajar la madera, el respeto al material, mas no tenía la metodología que en realidad me ha gustado, que es la de la escuela cremonesa. Junto a ese maestro había otro maestro, un par de maestros que estaban recién egresados de la escuela cremonesa, Matías Herrera y Lucia Valli. Ellos llegaron a Venezuela, ellos salieron de la escuela, estuvieron trabajando aquí en Italia
y en los años más o menos por el 84 o 85 fueron a Venezuela y habían dos talleres, uno con el maestro con quien yo estudié y otro con Lucía y Matías. Entonces, cuando yo visitaba el taller de ellos, me gustaba mucho el método constructivo, me gustaba mucho la manera como hacían el trabajo y siempre frecuentaba su taller. A pesar de que tenía a mi maestro, siempre también buscaba información por este lado. Eh, y los trabajos que yo hacía en mi taller particular siempre iban de esta manera, a hacerlos de esta manera. Siempre me llamó mucho más la atención esta manera de trabajar como el método Cremonés. Como decíamos antes, eres venezolano, vienes de Colombia y me surge la misma duda que me surgió con nuestro segundo invitado, que fue Víctor Hugo Vélez, un chico argentino que vive en Estonia. Y le hice la pregunta de cómo se hacía en Estonia para conseguir material, para construir instrumentos. Supongo que él tenía más facilidad por el hecho de estar más cerca del núcleo europeo, que es estas zonas de por aquí, del centro de Europa. Pero ¿cómo hace alguien que vive en la otra parte del océano a conseguir materiales para llevar adelante la construcción de instrumentos? Bueno, afortunadamente en esa época habían varios proveedores de accesorios musicales bastante interesantes, bien sea por épocas anteriores de yo haber comenzado a estudiar la música. La tradición musical de Venezuela siempre fue, en la parte sinfónica, fue bastante importante. Y el mundo de la lutería no escapó a ello, a pesar de que había muy poco, pero habían fabricantes de guitarras, de instrumentos tradicionales, y algunos pocos proveedores de accesorios musicales también llevaban algo de maderas. Uno podía conseguir unas maderas bastante sencillas, pero en fin, maderas tradicionales para la construcción de instrumentos. Y, y luego ya como estaba estudiando, ya me formé como músico en la parte profesional, como trombonista. Siempre hacía muchos viajes a Europa y siempre que viajaba intentaba suplirme de material. Aunque es algo extraño, viajaba mucho como trombonista, bien sea con el quinteto, yo tocaba en un quinteto de bronces, y cuando viajaba como músico me enfocaba mucho el viaje como músico. Lamento mucho no haber conocido Cremona antes, pero pienso que era eso. Cuando viajaba como músico era músico. Como cuando viajaba como luthier, Era luthier. era luthier. En un momento, en una muy buena parte de mi vida profesional, como luthier también inicié en la parte comercial. Tenía mi taller y también tenía mi tienda de instrumentos musicales y accesorios. Frecuentaba mucho la feria de Frankfurt, durante bastantes años viajé a la feria de Frankfurt y ahí me surtía de material, tanto para mí como para algunas personas que necesitaran, algunos colegas que necesitaran material. Pero siempre que viajaba intentaba surtirme de material, bien sea en Estados Unidos o acá en Europa. Me decías ahora bueno, que viajaste por diversos sitios con el grupo de música y por lo que me has estado hablando estos días, que desde que estás aquí ya has estado en Bélgica, mañana vas a Austria. ¿Por qué viajas tanto por el mundo? O sea, porque te conozco poco, pero me he dado cuenta de que eres un gran viajador. Sí, bueno, principalmente este mundo del viaje y estas ganas y este gusto por viajar me lo ha dado la música como músico profesional, que desde muy joven, ya a los 22 años, yo pertenecía a una orquesta sinfónica como trombonista asistente del principal, y como miembro del quinteto de bronces. Y eso me llevó a viajar por Francia, por España, por países de Latinoamérica, y con el quinteto de bronces mucho más, a Portugal, Colombia, México, España, giras aquí en Europa. Y eso me abrió un poco la mente a querer siempre viajar. Y luego por la parte comercial, eh, el saber dónde poder conseguir todo lo que necesitaba, tanto comercialmente como en la parte de la lutería. Y eso me hizo muy independiente en este mundo de los viajes. Y primero también porque he sido muy atrevido y no pienso en dificultades, sino simplemente se me ocurre la idea y voy. Y te lanzas. Y me lanzo y
las dificultades me las voy sorteando en el camino. Afortunadamente he encontrado gran cantidad de amigos por todo el mundo. Así como iban a Venezuela, muchos músicos de todo el mundo y nosotros los recibíamos, a mí me han recibido. Y eso ha creado un gran intercambio que ha sido de verdad muy, muy enriquecedor. Y me encanta estar viajando, descubriendo un poco en la parte musical y desde hace muchos años que ya no ejerzo el trombón en la parte de la lutería. ¿Y por qué? ¿Por qué en la lutería? En Latinoamérica podemos tener un gusto en la parte musical, en la parte del sonido y en la parte visual, pero desde hace ya unos años he tenido la necesidad de un poco limpiar la, esta idea del sonido que nosotros tenemos, si es real lo que gusta en el resto del mundo, si es el sonido que están buscando en el resto del mundo, es solamente en Latinoamérica. Igual esta percepción visual de los instrumentos. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica no tenemos el acceso a ver continuamente instrumentos antiguos, instrumentos de diferentes autores, y ha sido estos viajes una gran necesidad hacerlos, porque necesito limpiar un poco esa percepción visual y auditiva de los instrumentos. El poder reconocer un instrumento en cuanto a la escuela, al método constructivo y saber si vamos en el camino correcto. Y eso ha sido una gran necesidad. Desde Latinoamérica, lamentablemente, no podemos hacerlo con excepciones. Por ejemplo, Buenos Aires, que seguramente existen una gran cantidad de muy buenos instrumentos, dado la herencia cultural que tienen en Buenos Aires y en Argentina en general. Venezuela hubo una época donde entraron muy buenos instrumentos, pero ya durante este siglo y finales del siglo pasado no era un contacto masivo y continuo. Por eso esa necesidad que he tenido desde hace varios años de venir a Europa a hacer esto. La vida de músico la conozco un poco porque bueno, estuve estudiando música, he girado mucho menos que tú, pero sí que he hecho algunos conciertos por ahí, por España y en algunos países. Y como luthier también conozco la vida de luthier, que de eso hablaremos en otro episodio porque sí que es cierto que cuando dices a alguien soy luthier, esa imagen idílica del trabajo bonito, del trabajo de todo como muy bonito y tal, es así, pero la vida de luthier es también un aspecto muy diferente que hablaremos de ello. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo de importante es para un músico y un luthier el soporte familiar? Pero muy interesante pregunta y llega en el momento oportuno porque estaba justamente pensando en eso. El apoyo familiar, tanto cuando uno decide que va a estudiar este oficio, porque en la escuela siempre, el último año de escuela siempre preguntan, bueno, ¿y qué vas a estudiar cuando salgas de la secundaria? Yo le decía, bueno, música y lutería. Ah, sí, pero ¿qué más? Pensando la respuesta de que sería, muchos de ellos pensarían, bueno, ingeniería, arquitectura, cualquier otra cosa, medicina. Entonces tocaba explicarles que sí, podía vivir de la música, vivir de la lutería, explicarle qué era la lutería. Y donde yo les decía, y siempre estuve muy consciente de eso, cualquier actividad a la que uno se vaya a dedicar, que vaya a estudiar, a la que se vaya a capacitar, mientras se desarrolle bien y lo más profesional posible, se puede vivir de ello. Con dedicación y con conocimiento, convirtiéndose en experto en cualquier materia, se puede vivir de ello. Con mucho esfuerzo, más en unos casos que en otros, definitivamente, sí. Y el apoyo familiar, cuando yo le digo a mis padres que voy a estudiar esto, me dijeron sí, lo que quieras estudiar. Y ahora, desde hace muchos años que estoy casado, siempre he contado con el apoyo de mi esposa y de mi hija. Eh, no es fácil decir me ausento por 2 meses, por 3 meses. Siempre hay necesidades en el hogar y que la esposa o la hija le digan, sí, tienes todo mi apoyo, anda y aprende mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Es, bueno, un gran apoyo. De verdad que para mí es lo más importante y, bueno, afortunadamente cuento con el apoyo de ellos. Y todos los días me lo recuerdan, mira, si lo que necesites, el tiempo que necesites estar afuera, bien. Porque saben que el beneficio sí es.
para mí en la parte de formación, pero somos un equipo. La familia es un equipo. Yo sé que ahora, cambiando un poco de tema, sé que mañana vas a Austria, vuelves el fin de semana y después te vas a Valencia. Así es. Sigue tu viaje. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué planes de futuro tienes ahora mismo? ¿Cómo te estás planificando estos años que llegan? Sí, bueno, como le decía en estos días a una colega luthier, el año pasado yo hice acá, tuve la fortuna de poder contar con un lugar donde hacer un instrumento, porque yo venía así a ver la feria, compartir, conocer talleres, tener la experiencia de que vieran mi trabajo y conocer un poco cómo es realmente lo que se hace acá de este lado del mundo, vivirlo personalmente. Y este año pensaba hacer lo mismo, lograr hacer otro instrumento acá. El año pasado hice un violín inspirado en un Guarneri del Gesù, Spagnoletti, el Spagnoletti. Y este año quería hacer otro también acá en Cremona. Pero entonces le decía a esta colega, bueno, los años van pasando, el mundo es muy grande, las experiencias son diversas en todas partes del mundo, ¿por qué repetir? Cada vez un año más es un año menos. Un año más de experiencia, pero un año menos de vida. Entonces decidí ir a España, a, a Valencia, a compartir con un colega, no de la parte de instrumentos de cuerdas, sino es un excelente técnico en vientos y tiene el espacio y me dijo, bueno, vamos a compartir acá y riego la voz en la comunidad valenciana que estás acá y hacer mantenimiento de los instrumentos, quien desee y quien necesite hacerlo. Muy enriquecedor por esta parte. Pero también quiero hacer otro instrumento, también lo voy a hacer en España, aún hacia el sur de España, en el taller de otro colega. Y es eso, tratar de no repetir porque es compartir experiencia en otros talleres y el año que viene seguramente va a ser en otra parte del mundo. Pasaré por acá, por Italia, porque me parece muy interesante. No sé cuántas veces. Yo creo que cada vez que se me presenten oportunidades o que vaya descubriendo que el mundo es más amplio en este sentido, seguramente voy a explorar otros lugares, porque se va a hacer cada vez más pequeño y cada vez menos el tiempo. ¿Y qué es lo que quiero hacer al futuro? Sí, seguir construyendo instrumentos, sigo con la restauración y mantenimiento, que lo he hecho desde hace muchísimos años, pero muchísimo. El sistema de orquestas me llevó afortunadamente a trabajar mucho en el mantenimiento. Desafortunadamente me quitó mucho del tiempo de fabricación porque le dediqué mucho tiempo a la restauración y mantenimiento. Recuerdo mucho frente a mi taller y tienda de instrumentos en Venezuela, en Barquisimeto, que es la ciudad de donde vengo. Barquisimeto, que seguramente muy pocas personas lo saben de esa ciudad, es la ciudad donde nació Gustavo Dudamel, que es una persona mucho más conocida. Entonces, el cual era mi cliente desde pequeñito. En ese conservatorio habían 3.000 estudiantes. Tener 3.000 estudiantes frente a mi taller era un trabajo enorme, muy, muy grande. Eso me quitó mucho tiempo para la fabricación, pero ya desde hace varios años he estado construyendo mucho más. Quiero construir mucho más instrumentos al año, pero también quiero abordar la enseñanza. Han habido propuestas en la parte pública, en proyectos mixtos, pero creo que al final hay algo que no me gusta, que es la burocracia. Tener que rendirle cuentas a alguien y que las prioridades para otros sean muy diferentes que las que yo tengo, que es el resultado, el buen resultado, eficiente. Creo que lo va a hacer de manera privada, una iniciativa privada con menos estudiantes posiblemente, pero considero que la enseñanza es muy importante. En la vida hay que trascender, porque al final uno termina este ciclo y si no has trascendido no ha pasado nada. En realidad, al final no ha pasado nada, no sirvió de nada la vida. Después en el podcast, en la descripción, pondré tus contactos de Instagram para que la gente te pueda seguir. Por si alguien en Colombia nos está escuchando y le pudiera interesar en un futuro, pues poder encontrar un sitio donde estudiar, pues ¿por qué no? Podría ser una buena oportunidad también para
para que os pongáis en contacto. Sí, sí. Sí, sé que no es fácil este tema de estudiar la lutería o cualquier oficio de manera privada, pero al final es mucho más eficiente. Pienso que es mucho más eficiente para lograr un beneficio a menor plazo. No por lo rápido, sino por la misma eficiencia. Y eso quiero hacerlo bien sea en Colombia o hacerlo en Venezuela, o de las dos. Porque desde hace 2 años que he empezado a retornar a mi país, no quiero abandonar los 10 años que he estado ya eh, construyendo carrera y haciendo un nombre en Colombia. No pienso abandonarlo así nomás. Entonces, bien podría ser itinerante, hacer mi taller en Colombia, hacer mi taller en Venezuela, que en ambos países hace mucha falta. Bien sea un sitio de encuentro, no tan solo para ambos países, sino para Latinoamérica. Que personas de Perú, personas del Paraguay, personas de toda Latinoamérica puedan viajar a un sitio por demás muy bonito, ambos países muy bonitos, y que pueda ayudarlos un poco en el desarrollo de este oficio tan bonito y tan apasionante. Que por ciertos países como Paraguay, al que visité muchas veces haciendo trabajo de restauración y mantenimiento, en el Perú, en Bolivia, en Colombia, es un trabajo que vengo realizando desde hace más de 15 años, viajando por toda Latinoamérica, no, pero gran parte de Latinoamérica. Un trabajo muy pesado, sí, muy fuerte. Viajar con una maleta de equipaje y una maleta de herramientas. De herramientas. Un trabajo muy pesado, muy pesado, pero muy gratificante. Sé que recientemente has estado en Mundo Música. Seguramente nos habremos cruzado por el pasillo, pero no nos conocíamos todavía. Eso fue hace 1 semana y media. No nos conocíamos. Para nuestros oyentes, que sepáis que estoy preparando un podcast específico para hablar sobre Mundo Música, sobre este evento, bueno, sobre el evento, por así decirlo, del mundo de la lutería. Tú como luthier, como persona del sector, como profesional del sector, ¿qué es para ti Mundo Música? Mundo Música es el sitio de encuentro en donde podemos ver las diferentes maneras de hacer la lutería, porque sí, hay mucho de la representación de la lutería cremonesa, pero también allí podemos ver, ahí convergen las escuelas alemanas, las Europa del Este, francesas. Para mí tal vez el sitio más importante donde en 3 días uno puede ver qué está pasando en el mundo de la lutería. Lo viví mucho cuando viajaba al Frankfurt Messe, en la feria de Frankfurt, que es una feria, la feria que en su momento fue la más importante del mundo. Tenía una parte digamos, un pequeño mundo música aparte en la feria de Frankfurt, que era inmenso también, pero actualmente sigue siendo la más importante a nivel mundial, en donde podemos en 3 días ver qué está pasando en el mundo de la lotería, qué está pasando, y sobre todo cada 3 años ver en la Triennale qué está pasando en la construcción de instrumentos en diferentes partes del mundo. Me parece el mejor sitio de encuentro para ello. Uh-huh. No, yo desde que la visité por la primera vez, que fue con la escuela, allá sobre el 2008 creo que fue, la primera vez que fui, para mí fue como, o sea, el evento. O sea, no sabría cómo explicar lo que es. Yo llegué con 21 años aquí a Cremona para empezar a estudiar lutería, y para mí era todo nuevo. Primera vez que salía de casa, primera vez que vivía solo, primera vez que me iba a otro país sin nadie. Y se juntaron muchas primeras veces en ese año, en el 2008. Y para mí Mundo Música fue muy enriquecedor también, por lo que decías, ¿no? El hecho de ver instrumentos de todo el mundo, de ver que la lutería no es solo Italia, porque muchas veces la gente piensa que la lutería es solo Italia. No es solo Italia, hay grandísimos luthiers fuera de Italia, incluso que no son ni siquiera italianos, ¿no? Está lleno de buenos luthiers en todas las partes del mundo. Pero sí que tengo que decir la verdad que últimamente, en estos últimos años, Mundo Música se está convirtiendo más en el lugar donde encontrar a viejos amigos. En el lugar de encontrar a esas personas que hace años que no ves, que hicieron la escuela contigo
Y al acabar los 5 años de escuela, pues cada uno para su casa y algunos de ellos muy, 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 muy lejos. O sea, me he encontrado este año con amigos que ahora están en Brasil, con amigos que viven en Grecia, en Japón. Y me he vuelto a encontrar otra vez con esas personas con las que estuvimos luchando y batallando los años de escuela, extranjeros, con un mismo sentimiento de, a veces incluso soledad, de decir, estoy solo en un país, y se crea esa amistad que aunque pasen años y los vea solamente esos 2 días al año en Mundo Música, pero no sé, para mí Mundo Música evidentemente sigue siendo el evento de lutería que es, pero últimamente se está convirtiendo en eso, en un poco el reencontrarse con amigos y sobre todo compartir el hecho de cómo les está yendo a la vida, cómo están enfocando la lutería en sus vidas. Y no sé, para mí Mundo Música es un sitio, pues no sé. No, comparto perfectamente eso y recuerdo que, por ejemplo, este último viaje que hice a Venezuela, vengo desde Caracas, este año decidí salir desde Venezuela y no desde Colombia, fue un previaje de reencuentros familiares con amigos, tenía muchos años sin ver y cuando llego aquí a Mundo Música también me encuentro con ese sentimiento. Sí, conocer qué está pasando con la lutería, pero la parte humana, eso es la parte que enriquece mucho más al ser humano. Me encontré con amigos igualmente que tenía años sin ver, colegas que conocía por medio de las redes, pero no conocía personalmente. El año pasado, algo muy curioso y me llenó de gran alegría, que estoy yo caminando por primera vez en Mundo Música en toda mi vida, por algún pasillo, y alguien escucha la voz que dice, señor Isturiz. Y yo, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién me conoce a mí? Y cuando volteo, uno de mis proveedores de cuando tenía mi tienda en Venezuela, un proveedor de Barcelona, España, más de 12 años o quién sabe más que no nos veíamos y que lo recuerden a uno tan gratamente y así con otros proveedores o que estés caminando y te reconozcan por algunas publicaciones que haya hecho en mis redes. Altamente gratificante. No todo es esa parte de que vas a Mundo Música solamente a ver violines, violachelos, contrabajos, cuerdas, porque es el sitio donde encuentras todo. La madera, los desarrollos tecnológicos, que al final no sé si es bueno o malo, porque no se encuentras accesorios que el botón que es de un material súper especial, el afinador, la clavija, el alma. ¿Hasta qué punto el instrumento, la esencia del instrumento que salió de tus manos es lo importante? Que no vaya a ser mejorado por un accesorio externo a tu creatividad. Ahí ya estamos llegando a un momento que es casi como la importancia va a ser el micrófono que utilices, el amplificador que utilices. Eso este año me ha dejado pensando un poco, que hasta qué punto va a llegar el desarrollo, porque si bien un cordal, una tastiera, unas clavijas de hace 400, 500 años, eso era tecnología también. No podemos decir que eso no eran avances tecnológicos. La misma cuerda, han habido avances tecnológicos. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto estos nuevos materiales van a ser parte del trabajo que estamos haciendo? Pero me fui un poco del tema, pero al final de todo... Interesante igualmente. Sí, pero cerrando el tema, la parte esa del contacto humano. Del contacto humano que se vive en este tipo de eventos es único. Sobre todo los que somos músicos y luthiers, que le damos mucha importancia a esto. Somos digamos, unos seres donde el abrazo, el saludo es muy importante. Yo creo que en pocas profesiones o oficios no ves a tanta gente que se saluda de un abrazo, de estrecharse la mano con esa gratitud. Eso se ve en pocas profesiones. Sí, acompaña un poco lo que decía antes, ¿no? De el imaginario de la vida de luthier y creo que eso va muy también de la mano. Mundo Música se hace cada año.
Para quien nos esté escuchando y no lo sepa, es un evento que tiene creo que 35 años, ya me parece Sí, me pareció ver ya unos tiene muchísimos. 35, 37 años que hace que se hace este evento y se hace cada año. Pero con Mundo Música cada 3 años coincide otro evento mundialmente conocido que es la Triennale. De ahí el hecho de que sea cada 3 años porque se llama la Triennale, se hace cada 3 años. Y es una especie como de concurso donde todo el mundo, porque está abierto no solo a los luthiers de Italia, sino está abierto a los luthiers de todo el mundo, tienen la posibilidad de presentar sus trabajos, sus instrumentos y evidentemente pues participan a ver quién gana el premio. Yo he visto algunas ediciones cuando estuve estudiando aquí en Italia. Me parece que vi 2 ediciones de la Triennale. Y este fin de semana, cuando has estado en el museo, que luego hablaremos de la muestra que hay en el museo ahora, sé que viste también los instrumentos de la Triennale y estuvimos hablando de algo. Y es algo que sé que no a todo el mundo le va a gustar escuchar y es una opinión mía personal que compartí contigo. Y creo que estábamos bastante sintonizados en la opinión. No sé si quieres comentarlo tú, si quieres que lo comente yo. Bueno, sí, lo comento y tal vez puede ser muy polémico. Y puede que algunos colegas digan, bueno, no es el más indicado para dar esa opinión porque primera vez que ves una trienale, porque primera vez que asisto a esa exposición. Pero tenía una expectativa más alta, realmente. Eh, Pensaba ver un poco más de variedad, más personalidad. Ujú. Eh, no quiero que esto se interprete mal, sino que es lo que vi, es mi percepción y lo que seguramente muchos también han percibido, que se ha convertido, creo yo, según lo que he escuchado de otros colegas, o tal vez también existía de otros años, pero es que todo muy igual. Vi una Ujú. igualdad en muchas cosas. Me, en mi mente quedaron muy pocas cosas diferentes. eh, Tal vez 3, 4 instrumentos que me parecieron realmente que me dejaron algo. Eh, y casualmente esos instrumentos que me dejaron algo fue los que tuvieron, algunos de ellos, menciones honoríficas. Tal vez no premios, pero sin alguna mención, porque tienen cierta personalidad. Así como veía un instrumento hechos por cremoneses, por franceses, alemanes, coreanos, chinos, eh, todos se veían muy iguales. Bien sea de grandes maestros que estaban exponiendo allí, que estaban participando, o de estudiantes o profesionales nuevos de gran nivel, pero se veía todo muy igual. Yo Perdón, creo... tal vez no tengo Mm. la experiencia de haber visto tantos instrumentos por el país donde vivo y no he tenido ese gran roce con tantos instrumentos como puede tener un luthier europeo y sobre todo en esos lados. Pero me parece que es una percepción que comparto y que varios colegas me lo han dicho igualmente. No, yo lo digo porque tengo amigos luthier que se han presentado, sea este concurso, sea otros. Y sobre todo un luthier que hablando con él me decía un poco enfadado, ¿no? Me decía, es que presenté mi instrumento y nada más entregarlo, la cara que me hicieron ya me dio a entender que no iba a gustar. Y de hecho, cuando le dieron la votación y cuando le dieron el atestado de participación, incluso se atrevieron a decirle que el instrumento no estaba a la altura, pero no porque no fuera bonito, sino porque no era igual que los demás. Porque no era un modelo Stradivari, porque no era estética Stradivari. Ujú. Y eso a este luthier le dejó bastante chocado como diciendo, a ver, yo soy luthier, yo hago mi trabajo y tengo mi personalidad. El modelo es un modelo Stradivari porque no era un modelo Guarneri. Era un modelo Guarneri. Este luthier estudió aquí en Cremona también, pero puso su personalidad. Y se quejaba precisamente de eso, ¿no? Que los concursos están un poco como empujando a los luthiers a dejar de ser luthiers y a ser fotocopiadoras de instrumentos de museo. Sí, efectivamente. Y con eso yo incluyo otro punto más, que puede que a gente esté a favor y puede que mucha otra gente no esté a favor. Pero creo que parte de esta tendencia a hacer instrumentos, entre comillas, fotocopiados,
Creo que también en grande parte es debido a que los músicos se están forzando un poco a eso, ¿no? Porque el músico quiere el instrumento igual que el que ve en el catálogo del museo de no sé dónde, o quiero el instrumento que sea parecido al que Sotheby's vendió el mes pasado por no sé cuántos millones de euros, ¿no? Y creo que los músicos también están, entre comillas, quizás sin darse cuenta y sin querer, forzando un poco a los luthiers a tener que hacer un cierto tipo de instrumento que sea vendible Sí. por estética y no por lo que realmente es. Y creo que con eso también tienes tu experiencia personal en este campo. Como decías tú antes, ¿no? No es cuestión ni de quitarle valor al trabajo de los colegas, ni muchísimo menos. Pero creo que yo también soy propenso a pensarlo así, ¿no? Decir, bueno, me presento a un concurso y lo que quiero es que se me evalúe por mi profesionalidad, por mi manualidad y por mi parte artística. No quiero que se me evalúe por si mi instrumento es muy parecido al Stradivari que está colgado dentro de ese museo o no. Que por cierto, eh, la mayoría de los instrumentos, ninguno se parece a un instrumento expuesto en el museo. Ahí estamos. Sí, tal vez se pueda pensar que se parecen a cómo fue el instrumento hace 500 años. No lo sé, no lo sabemos, porque el instrumento, yo creo que ninguno se me pareció a un instrumento expuesto. Es, es curioso, es muy curioso. Y esto me hace recordar, hago un paralelismo del concurso, como los concursos de belleza. Que para que puedas entrar al concurso, entonces todas las mujeres tienen que medir, tienen que tener cierta estatura, ciertas medidas de volumen, ciertas proporciones. Y si no, no son consideradas bellas para el concurso. Entonces ya se pierde la personalidad un poco. Creo que por presiones tal vez del marketing ha habido ciertos cambios. No soy seguidor de concursos de belleza, pero pienso que ha habido ciertos cambios. ¿En algún momento habrán cambios en estos tipos de concursos? No lo sabemos. Pero le decía yo a algunos colegas que yo de participar en un concurso, o cualquiera de los colegas que van a participar alguna vez en la Triennale, todos tienen posibilidades, algún porcentaje pequeño de ganar, porque son 300, 400 luthiers participando por 1, 2, 3 premios. ¿Hay una posibilidad baja? Bueno, creemos nuestros propios instrumentos, nuestra personalidad, que así como es baja, ganar haciendo fotocopias, en el buen sentido de la palabra, también esa misma baja probabilidad haciendo lo que nosotros queremos hacer. Que si ganamos bien, si no ganamos no importa. Fuimos felices haciendo un trabajo que nos llenó y con el cual podamos trascender. Tal vez no en el concurso, pero sí posterior al concurso. Esta parte comercial nos ha llevado a muchos luthiers y seguramente muchos fuera de Cremona se van a ver reflejados en este comentario, que es que como no has construido un instrumento meramente cremonés bajo las estrictas parámetros cremoneses y no diga hecho en Cremona, el instrumento no se vende. Puede sonar muy bien, pero si el instrumento dice hecho en Colombia, hecho en Venezuela o cualquier otro país, el instrumento, el músico lo toca, qué bonito, qué bien, pero es que no es hecho en Cremona. O la etiqueta hecho en Cremona tiene unas palabras más que no es tradicional, como son las etiquetas cremonesas. Creo que parte de eso, antes lo decías con los concursos de belleza, el marketing, por así decirlo. Creo que el marketing y el mercado que compra en masa instrumentos en Europa y los lleva para otras partes del mundo, creo que también están creando quizá un poco el problema de desnaturalizar la profesionalidad y la parte artística del luthier. Sí. Porque nos están, entre comillas, como obligando a construir cierto tipo de instrumento porque son los que ellos van a comprar. Entonces, si tú no construyes como lo que ellos van a comprar, no vas a vender el instrumento. Así es. Igualmente decías ahora también lo derecho de si en el instrumento pone hecho en Colombia o en Venezuela, no se vende. Voy a contar algo que me pasó a mí, que te lo conté el otro día y bueno, parece de risa, pero no lo es.
me acuerdo que cuando volví a Barcelona, a España, y abrí mi taller, vino un músico a probar un instrumento mío. Y se lo llevó una semana a casa, lo estuvo probando, y a la semana el músico vino, era un músico de Barcelona, vino y me dijo, me encanta el instrumento, suena súper bien, es muy bonito, pero voy a comprar un instrumento que ha hecho un tío francés. Y a mí ese momento me quedé como un poco, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué problema tiene el mío que no tenga el francés? ¿Quién es ese luthier? Y el músico me dijo, no, si en realidad no es luthier. Es un chico francés que ha aprendido a hacer violines a través de YouTube. Y he probado el instrumento, dice, no es tan bonito y no suena tan bien como el tuyo, pero es que no está hecho en España. Y será mejor. Y eso me dejó como, digo, no puede ser. O sea, estoy escuchando lo que me está diciendo esta persona y yo le rebatí. Digo, está hecho aquí en España, pero de una persona que ha hecho la escuela en Cremona. Sí, En la escuela de Antonio Stradivari. O sea, yo acabo de salir de ahí, el instrumento está hecho como he aprendido yo en Cremona, no en YouTube. Y él insistía y dice, sí, pero es que lo has hecho aquí. Y el suyo es francés y será mejor. O sea, él mismo se contradecía porque me sí, decía, sí. no suena tan bien y no es tan bonito, pero como no está hecho en España será mejor. No sé, eso me creó un poco de inseguridad también en mi trabajo. Y es algo que hablábamos el otro día también, ¿no? Cuando me decías que en tus viajes, cuando vas a visitar otras personas y vas a visitar a otros maestros y entregas tu instrumento para que te lo analicen y te digan lo que creen o lo que opinan sobre tu instrumento, pues lo que me decías es eso, ¿no? Que la gente te decía pues que estaban bien. Y como que tú me decías, es que no me creo que me digan esto, porque no sé, yo pensaba que mi trabajo no iba a ser tan como el estándar que tenemos por aquí, ¿no? Y esto lo digo por si hay algún luthier, algún joven luthier que nos esté escuchando, ¿no? La importancia de creer en su trabajo. Definitivamente. Porque desgraciadamente a mí me ha pasado, después de esos comentarios de esos músicos, em, empecé a creer que mi trabajo no era válido. Empecé a creer que mis instrumentos no funcionaban. Empecé a creer que yo como luthier no valía. Y de hecho, durante un periodo, el cual estoy todavía atravesando, digamos que he dejado la lutería un poco de lado. Y como consejo personal, ¿no? Que creo que tú me apoyarás al 100%, si algún joven luthier que acaba de salir de la escuela o que está todavía empezando, que no se deje influenciar por comentarios de músicos o por comentarios de otras personas que no entienden el esfuerzo de hacer un instrumento. Evidentemente un músico te puede dar una opinión del sonido, ¿no? Pues mira, lo prefiero más así o lo prefiero más así. Pero ya cuando un músico te dice, prefiero el francés porque no está hecho en España, o como posiblemente te puedan decir a ti, no compro el tuyo porque pone hecho en Colombia, me compro otro que ponga hecho en Cremona, y a lo mejor ni siquiera se ha hecho en Cremona, ¿Qué puede pasar? ¿qué Y puede pasar? Pues de no perder la fuerza y de no perder el de esto de decir, pues no, voy a seguir adelante, ¿no? Y os lo digo como consejo personal, porque yo me dejé un poco llevar por los comentarios de gente que no debería haber escuchado y al final, pues bueno, a veces en la vida pasa. Escuchas opiniones de gente que no tienes que escuchar, te las crees, las haces tuyas esas opiniones y dejas de hacer tu trabajo. no, y lo comprendo perfectamente porque, de hecho, estar acá después de muchos años de intentarlo, porque por una u otra razón no había podido venir a Cremona Mundo Música, porque sí, tuve una época en que estaba bastante ocupado con la parte comercial y con el taller que lo tenía a tope. Luego con los problemas del país, que me tuve que ir a Colombia, venir a Italia, recién instalándose en un país no es nada fácil. Decir, bueno, voy al Mundo Música. Tenía muchos años queriendo venir al Mundo Música. Pasaron 10 años casi, hasta que pude hacerlo, pude realizarlo nuevamente gracias al apoyo de mi familia. Entonces, llegar a no desmotivarse no es fácil. No es fácil. Saber que estás haciendo las cosas bien, que eres lo más perfeccionista posible dentro de las capacidades. No porque no tengas la, la capacidad manual ni el conocimiento, sino que no estás dentro de ese entorno donde necesitas ese feedback con el músico, con el movimiento musical, si es realmente lo que está gustando en el país. Afortunadamente he ido por el camino correcto durante todos estos años,
Pero siempre puedes sembrar la duda. ¿Será que es el aspecto que gusta? ¿Será que es el sonido que gusta? ¿Que hacerlo más brillante el sonido? ¿Menos brillante el sonido? ¿Qué están buscando? ¿Qué está buscando el músico en el resto del mundo? Pero entonces en tu país de origen resulta que lo que gusta es un sonido, por ejemplo, más aviolado, poco brillante, por lo tanto no proyecta tanto, pero es lo que gusta allí. Pero uno sabe que no es el camino. Luchar con eso es bastante difícil. Crear conciencia y luchar porque haya criterio profesional en los músicos y en los estudiantes avanzados, porque pasa otra cosa, que es que el estudiante avanzado que necesita un buen violín, porque es buen violinista, prueba el instrumento, le gusta, pero a ver qué dice mi profesor. Y el profesor muchas veces se da el caso de que están influenciados y tienen ciertos intereses también con otros colegas, con otros proveedores, que suele pasar. Dicen, no, sí suena muy bien, pero este no. Y creo que eso, Europa igual no es capaz de esta realidad. Sí, te lo digo por experiencia. Sí. Porque he conocido también músicos que decían eso, voy a enseñárselo al profesor. Con instrumentos que habían ganado premios de amigos míos ahí en Sí, sí. España, pero premios importantes. Y el profesor decir, mejor el del otro luthier. O sea que también pasa aquí. Sí, sí. Por eso Y en todas partes del mundo. no solo pasa ahí Sí, sí. en Colombia o en Venezuela. Estabas hablando antes de que estuviste en el museo, de que estuviste viendo los instrumentos de la Triennale, pero también había un instrumento para mí muy especial, el cual os aconsejo, si estáis por Italia, los que nos estáis escuchando, o si tenéis planes de venir, creo que es hasta finales de diciembre, si no recuerdo mal, en el museo de aquí de Cremona han traído un instrumento que normalmente está en el Museo de Música de París. Es un instrumento de Stradivari, el 1724, el Sarasate, y como el nombre indica, es un instrumento que perteneció al grande músico español Pablo de Sarasate. Es un instrumento para mí muy especial porque fue el instrumento sobre el que hice mi primera tesis en la Escuela de Lutería. Entonces el saber que ha vuelto a Cremona después de casi 300 años, no, casi no, 300 años, es el 2024, pues sí, el instrumento salió de aquí en 1724, pues después de 300 años el instrumento ha vuelto a Cremona. Os aconsejo que vengáis a verlo. Es un instrumento que seguro que Carlos también nos lo puede confirmar, un instrumento muy bonito, un instrumento de la última época dorada de Stradivari, donde todavía permanecían esas formas quizá un poco más redondas, un poco más redundantes de Stradivari, no tan como la última época que tenía formas un poco más particulares y un poco más anguladas. Es un instrumento muy bonito que tiene una historia también muy interesante. Es un instrumento que perteneció antes de Sarasate, perteneció a Paganini. Fue uno de los instrumentos, aparte del canone de Guarneri, que estuvo tocando Paganini y después pasó al cabo de los años a manos de Sarasate. ¿Cómo fue para ti el hecho de llegar delante de la vitrina y encontrarte un instrumento de esas características? Bueno, realmente después de haber visto la exposición, que en el camino, en el transcurso de la exposición, se van viendo al menos 3, 4 instrumentos de Stradivari, y luego uno pasa al otro salón, se encuentra con otro de ellos y al final ves el Sarasate. Me pareció muy, muy impactante porque, primero porque está expuesto a un lugar más iluminado, con luz un poco más natural, y se puede apreciar mucho, el color, sobre todo el barniz, se puede apreciar de una manera tan nítida. Se aprecian, me causó mucha impresión la diferencia del color del barniz en este instrumento comparado con los anteriores. Y eso fue bien interesante. El estado de conservación, el verlo con el mango, la restauración hecha ya hace bastante tiempo para hacerlo a la manera moderna, las distancias modernas del mango. Fue muy interesante percibir con mejor iluminación, porque había más iluminación natural que esta luz directa, que lo hace ver muy bonito, los anteriores en la otra sala, pero me gustó mucho eso de poder apreciarlo de una manera más nítida. Igual compararlo con el que está prácticamente a su lado, que también está muy buen instrumento, todavía con el mango en concepto barroco.
Entonces os aconsejamos, si estáis por aquí, creo que acababa la muestra a finales de diciembre y ya vuelve para Francia. Así que si podéis aprovechar porque es interesante el ver un instrumento que la verdad es que se ha mantenido bastante más original a como era en su primer estado inicial de los instrumentos que nos encontramos normalmente hoy en día en los museos de grandes luthiers como Stradivari, Guarneri, Amati, o luthiers alemanes como Steiner o de otros países. Hablando de Stradivari y hablando de instrumentos, y de instrumentos que se mantienen, entre comillas, lo más original posible. Como sabéis, en cada episodio hablamos de un secreto de Stradivari. Y hoy vamos a hablar sobre el hecho de las maderas. Ahora voy a dejarte introducir el tema porque creo que es muy interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre el secreto de las maderas de Stradivari? Bueno, para mí uno de los más importantes y que también es uno de los mitos más divulgados era el hecho de que se decía que él sumergía las maderas en una especie de peceras, unas piscinas con agua y ahí le agregaba hongos, minerales o cualquier cantidad de cosas súper secretas. Y lo cierto es que quienes han desmentido este mito, y me parece totalmente razonable y es mucho más lógico, que es que simplemente las maderas, luego que eran cortadas por ellos mismos o por empresarios madereros, porque no todos lo hacían los luthieres, también tenían sus proveedores, así como los barnices. Las maderas eran cortadas y transportadas, como muchos sabemos, a través de los ríos. Estas maderas llegaban a su destino luego de su viaje por el río, duraban en la orilla del río o en el sitio de almacenaje en el agua durante mucho tiempo, en los cuales se iban impregnando las maderas de todos estos nutrientes, de todos estos minerales, que iban vaciando las cavidades internas de la madera, sustituyéndolas por estos nuevos componentes que hacían las maderas tal vez más ricas en la transmisión del sonido, en la manera de vibrar. Modificaba un poco su manera como iban a vibrar. Así que uno de estos secretos, aparentes secretos, es algo más simple que eso. Simplemente era su manera de viaje desde el lugar donde cortaban o desde el lugar más fácil, que era a través del río, para trasladarlos al sitio final. Ahora hemos hablado pues de un secreto de Stradivari. Y ahora me gustaría pues preguntarte a ti un secreto tuyo. ¿Cuál puede ser un secreto de Carlos Istúriz? Bueno, secretos, yo pienso que en este momento no existen secretos. Pero si de secretos hablamos es la manera como esa gran cantidad de conocimientos que existen, de cómo se fabrica, del proceso constructivo, de los barnices, de todo. Prácticamente todo ya es conocido. Es cómo manejar toda esa gran cantidad de conocimientos, cómo manejarla bien en conjunto. Tal vez ese sea el secreto o la búsqueda de ese secreto, porque todavía no creo que la conozca. Pero si podemos hablar de secretos, en mi caso, de verdad que estoy tratando de pensar y no tengo. Trato de divulgar todo lo que pueda, porque a medida que yo comparto mis maneras de trabajar, mis colegas también van a compartir sus maneras de trabajar. Tenía un colega que me decía que acá en Cremona hace 20 años tal vez, habían 2 o 3 maneras de hacer las cosas. Ahorita hay decenas de maneras de hacer las cosas y todas son aceptadas. Todas son buenas. Entonces, secretos en este momento como tal, bueno, vamos a revelarlo. Ser sincero con lo que uno hace. En ocasiones me dijeron, bueno, pero cambia la etiqueta del instrumento y coloca que es hecho en Cremona y ya comercialmente lo vas a vender. Digo, no, porque entonces, primero que no son esto y por otro lado, internamente, ¿dónde queda mi registro real de lo que pasó en mi vida? Que en algún momento de la historia posiblemente pueda ser objeto de investigación, a ver la vida de Carlos Istúriz, qué produjo, a ver qué fue lo que está escrito, corresponde. Entonces, no estoy de acuerdo con ese proceder, que seguramente lo hacen muchos. No digo acá, digo en cualquier parte del mundo.
Eso seguramente pasará. Pero bueno, mi secreto es tratar de ser lo más honesto posible. Bueno, pues estamos llegando al final. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo, compartir también estos conocimientos y estas historias. Creo que ha sido quizá uno de los episodios más íntimos. Sí, bueno. De los más íntimos donde hemos tocado quizá temas que no apetece mucho tocar porque es posiblemente buscarse pequeños problemas con compañeros. Pero como decías ahora, ¿no? El hecho de ser sincero, de ser honesto y de hacer las cosas como se deben hacer, yo lo comparto, pero creo que son cosas que se tienen que decir, ¿no? Como lo que decíamos antes de los concursos, el hecho de mi otro amigo Luthier que se quejaba de estas cosas. Y también, pues no sé, he compartido, normalmente yo suelo hacer entrevistas y creo que hoy me he puesto yo también entre comillas por la parte del entrevistado, contando parte de mi pasado con el tema de la lutería. Pues nada, espero que te vaya todo muy bien, que la vida te siga trayendo conocimiento. Muchas gracias, porque uno no deja de aprender y no quiero llegar al momento que les pasa a muchos profesionales en todas las ramas, que es decir, bueno, ya yo lo sé todo. Ya está todo hecho. Como yo lo hago es como es y así. ¿Les gusta o no les gusta? No. Yo no quiero llegar a eso y trato siempre de aprender de los colegas. Cada opinión que dan de mi instrumento la tomo como opiniones constructivas y de hecho de esa manera me lo han hecho saber y me lo han hecho saber como colegas expertos, no como aspectos negativos de los instrumentos o simplemente para aprender más de ellos. Y bueno, gracias por la invitación a este espacio que me parece tan enriquecedor, que todos puedan conocer un poco más de qué hay detrás de su instrumento. Porque el instrumento no nació de nada, alguien lo produjo. Y dentro de ese instrumento hay un sentimiento. O bueno, tal vez habrán luthier que con pocos sentimientos también. Máquinas. Pero todo este tema que he conversado, sobre todo lo de la exposición, lo comento simplemente como parte de un espectador. Que no necesariamente yo como luthier, es mi opinión como luthier, sino también como un espectador más, que tal vez tenerlo en consideración, que hacia dónde vamos, la parte humana, la parte creativa de cada constructor y de cada constructor del planeta, porque vienen luthieres de todas partes del mundo. No puedo creer que todos sean iguales. No. Sí, entonces, al final, bueno, ¿será que el concurso va a ser quién hace el instrumento más a esta fotografía que tenemos acá o a este modelo? El que lo haga más cercano es el ganador. No creo que sea el objetivo. Ojalá la creatividad prive sobre todos los demás aspectos de la lutería. Pues esperemos que sea así. Te deseo lo mejor, que la lutería te lleve a otros muchos países, que te dé mucho más conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues espero verte pronto. Bueno, y a la orden a conocer nuestra región, tanto Colombia, pero principalmente mi país, Venezuela, que estoy seguro que poco a poco irá mejorando. No están en las mejores condiciones, pero tengo toda la fe que va a seguir mejorando y por eso he tratado de retomar un poco mi casa, mi país de poco a poco, para estar allí presente en lo que el cambio positivo vaya a surgir. Recordamos a nuestros oyentes que en nuestra página web, en acasaconstradivari.com, encontréis un formulario donde podéis hacer vuestras preguntas, vuestras inquietudes o cosas que tengáis en mente y no sepáis a quién poder preguntar o como que necesitéis respuesta de parte de un luthier. Pues podéis entrar en esa página web, nos mandáis un mensaje y en los próximos podcasts intentaremos pues dar respuesta a vuestras inquietudes. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que os haya sido útil y enriquecedor culturalmente este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. A Casa con Stradivari è il tuo appuntamento imperdibile. Seguici sul tuo podcast player preferito e unisciti a noi per una avventura indimenticabile nel mondo della liuteria e della musica classica. A Casa con Stradivari, dove la leggenda, la storia e la musica si incontrano.